Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ortega y en nuestra clase de lectura de hoy vamos a hablar sobre las lecturas dobles. Este es un tema que es un poquito difícil para muchos, me incluyo, porque hay que leer las dos lecturas, normalmente son cortas, pero cuando son largas puede ser muy cansado, ¿sale? Entonces vamos a ver algunas preguntas que suelen hacer, cómo se resuelven y vamos a hacer un ejemplo de varias preguntas con un texto. Ese es nuestro programa de hoy, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es la finalidad del examen en ponernos esto de las lecturas dobles? Bueno, primero es aplicar todo lo que ya sabemos acerca de los tipos de texto y los tipos de pregunta, ¿sí? Es muy importante que ya sepamos esto muy bien, cuáles son los tipos de texto y de pregunta. Después, que seamos muy buenos haciendo lectura de comprensión. Y finalmente, que podamos comparar textos, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de esta parte de las lecturas dobles. ¿Y cuáles son los tipos de preguntas que suelen hacer? Bueno, está el de, a diferencia del contenido de la lectura B, la lectura A trata de, entonces cuando empezamos a comparar, ¿no? O por ejemplo, cuando nos dicen, ¿qué tienen en común ambas lecturas? Bueno, queremos ver en qué punto coinciden, ¿no? Ambas lecturas tratan de, y nos dicen de qué, esto, y la diferencia fundamental es que nos explican una diferencia. Entonces, normalmente son semejanzas y diferencias. Por ejemplo, de cuál inciso establece una diferencia entre esta información de la lectura B y de la lectura A, ¿sí? Son cosas que hay que tener en cuenta de semejanza y diferencia. Por ejemplo, tal cual que nos digan, ¿cuál es la semejanza? De que una semejanza se puede establecer entre ambas lecturas es tal. O, por ejemplo, lo de los autores. Eso es muy común, de que los autores estarían de acuerdo en, porque las lecturas suelen ser de distintos autores. El, las diferencias, por ejemplo, a diferencia de la lectura B, en la lectura A se menciona y ahí tenemos que ver qué información está en la A que en la B no está, ¿sí? Porque pueden tratar sobre el mismo tema, pero la A puede hablar de más cosas, ¿sí? Entonces hay que tener esto en cuenta. Y suele haber preguntas de título, de que un título adecuado para ambas lecturas es, que nosotros sabemos que esta parte de título lo podemos obtener a partir de las preguntas que son de tema y subtema de lectura. Y de ambas lecturas se puede concluir que esto lo podemos hacer a partir de los tipos de pregunta de inferencia, porque recordemos que el concluir puede ser tal cual con un párrafo que ya venga escrito o puede ser con una inferencia de algo que ya viene, pero que no está escrito de forma textual, ¿sale? Algunos tips que yo les voy a dar, que yo utilizo para resolver los ejercicios de lecturas dobles son: uno, leer el preámbulo. Los textos siempre van a tener esta parte, el preámbulo, ¿sí? Que nos va a decir información sobre qué es lo que vamos a leer. Después, leer cada una de las preguntas con mucho detenimiento para ver qué información estoy buscando. Después, identificar la información en cada lectura y finalmente responder las preguntas que son individuales, es decir, las preguntas que hablan solamente de la lectura A y luego las de la lectura B y luego ya las que se comparan, ¿sí? Aunque la verdad es que yo les recomiendo mucho hacer algo que se llama la lectura rápida, que es, bueno, eso ya depende de cada quien, ¿ok? Pero yo lo que hago es que pongo mi vista a la mitad del texto y le doy un pasón a las lecturas. Y entonces esto me va a ayudar a localizar dónde está información. No la leo con detenimiento, lo leo de rapidito, lo más rapidito que mi cerebro pueda, y ya después leo las preguntas y una vez que ya hice esto de hacer el pasón y leer las preguntas, voy a poder regresar al texto y encontrar las respuestas adecuadas. Porque si leemos primero las preguntas y luego nos ponemos a pescar, a ver si encontramos algo, puede ser muy tardado, porque va a ser de que vamos a ir a la pregunta uno y luego leemos el texto. Y es como que, ay, no, en este no estaba, a ver en el otro. No, aquí tampoco. No, déjalo, vuelvo a leer, es que no entendí. Y luego dices, bueno, ya contesté la uno, ahora la 2. Y en la 2 es como que, ay, no, ya se me olvidó. Y hay que volver a buscar. Pero si es en el pasón, lo que pasa es que ya vieron más o menos algunas palabras clave y cuando vean la pregunta van a decir, ah, sí, estaba como por la línea 6 o por la línea 5.
Normalmente el examen está dividido en líneas porque les van a decir de que de la línea tal a tal, esto, o de la línea tal a tal, esto otro. O cuál es la idea principal de la línea 1 a la 5, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Vamos a ver cómo funciona con el ejemplo. El ejemplo está un poquito difícil, ¿ok? Nada más lo quiero aclarar. Pueden poner en los comentarios sus dudas y de preferencia pueden poner en los comentarios su respuesta, ¿sale? Si está bien, les voy a poner un corazoncito de que está bien hecha, ¿sale? Y ahorita vemos si sí era o no era, ¿va? Les voy a leer el texto. Primero el preámbulo. ¿Qué nos dice? La lectura A habla sobre los dioses griegos, mientras que la lectura B trata sobre los dioses romanos. ¿Sale? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes no se menciona en la lectura A como un hermano de Zeus? Esto nos obliga a solamente leer la lectura A, ¿sí? Porque dice la lectura A. Y entonces al leerla vamos a tener... en la mitología griega, los dioses olímpicos son los principales dioses del panteón griego, que moraban en la cima del Monte Olimpo, el más alto de Grecia. Hubo, en diferentes épocas, 14 dioses diferentes reconocidos como olímpicos, aunque nunca más de 12 a la vez. De ahí que a veces se haga referencia a ellos como los 12 olímpicos, también conocidos como Dodecatheon. Los 12 olímpicos ganaron su supremacía en el mundo de los dioses después de que Zeus llevara a sus hermanos a la victoria en la guerra contra los titanes. Zeus era Poseidón, Deméter, Hestia, Hades y Quirón, que no era un dios, sino un entrenado de los semidioses, niños humanos de los dioses, eran hermanos. Ares, Hermes, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, las Cárites, Heracles, Dionisio, Hebe, Perseo y Perséfone eran hijos de Zeus. Entonces, con esta información, ¿dónde está la información de los hermanos? Aquí, de que eran hermanos. Entonces, eran hermanos, Zeus era Poseidón, Deméter, Hestia, Hades y Quirón. Poseidón sí está, entonces lo tachamos. Hades también, entonces lo tachamos. Hestia también, entonces lo tachamos. Y la respuesta es que la persona que no es su hermana es Artemisa, que en realidad Artemisa es su hija, ¿no? Entonces aquí está la respuesta. C, Artemisa. ¿Va? Espero que hasta aquí todo vayamos bien, ¿sale? De que todos hayan tenido bien esta respuesta, la C. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué semejanza hay entre ambas lecturas? Bueno, aquí va a tocar leer entonces la lectura B también. Ya sabemos que la lectura A habla sobre el panteón griego, cuáles son los hermanos de Zeus, cuáles son sus hijos. Y ahora vamos a ver de qué habla la B. Dice, lectura B. El modelo romano incluía una forma muy diferente a la de los griegos de definir y concebir a los dioses. Por ejemplo, en la mitología griega, Deméter era caracterizada por una historia muy conocida sobre su dolor por el rapto de su hija Perséfone a manos de Hades. Los antiguos romanos, por el contrario, concebían a su equivalente Ceres como una deidad con un sacerdote oficial llamado Flamen, subalterno de los Flamines de Júpiter, Marte, Quirino, pero superior a los de Flora y Pomona. También se le consideraba agrupado en una tríada con otros dos dioses agrícolas, Liber y Liberia. Y se sabía la relación de dioses menores con funciones especializadas que le asistían: Sarritor, Mesor, Convector, Conditor, Incitor y varias docenas más. Así pues, la mitología romana arcaica, al menos en lo referente a los dioses, no estaba formada por relatos, sino más bien por el entrelazamiento y las complejas interrelaciones entre dioses y humanos. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones sobre semejanza? Inciso A, que habla sobre los dioses griegos, mientras que la otra habla sobre los dioses romanos. Bueno, nos está hablando sobre semejanza, entonces no podemos hacer una comparación, ¿sí? Aunque es correcto que la lectura A habla sobre los griegos y la B sobre los romanos, la pregunta dice que cuál es la semejanza, y que hablen de cosas distintas no es una semejanza. Entonces tachamos, esa no es. Inciso B, que en las dos se menciona a los mismos dioses, solo que con el nombre griego y romano respectivamente. Bueno, en realidad en la B no se hablan de todos los griegos que se habló en la lectura A, solamente se habla de Deméter, que su equivalente sería Ceres, ¿no? Pero en realidad no nos menciona más información, entonces vamos a dejarlo pendiente, porque sí está la comparación, pero no es tan directa. Inciso C,
que ambas hablan de la influencia que tuvieron los dioses olímpicos en sus respectivas culturas. Vamos a dejarlo pendiente, ¿no? Inciso D, que a pesar de que se refieren a culturas distintas, ambas hablan sobre los dioses mitológicos. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces, tenemos esas 3 opciones. Descartamos una completamente porque sabemos que no es de semejanza, pero ¿cómo llegamos a la respuesta? Bueno, la semejanza es que tengan ese vínculo en común, ¿sí? Lo más común que haya entre ambas. Entonces, por eso la respuesta es la D, que a pesar de que se habla de cosas distintas, de que los romanos y los griegos, en realidad ambas hablan sobre sus dioses. En la lectura A se habla de los griegos, de que Zeus y Hera y Deméter, etcétera, cómo son hermanos y cómo tienen hijos y cómo funciona el panteón olímpico. Y en la B habla sobre los dioses romanos y cómo se relacionan entre ellos y que en realidad no están tan relacionados en cuanto a historias, sino cuál es la relación entre los dioses y los humanos, ¿no? Entonces sí hablan sobre esta parte de los dioses mitológicos, ¿va? Entonces hasta aquí 2 preguntas. Vamos a ver a qué puntaje llegan al final de esta presentación, ¿va? Siguiente. De las lecturas se puede decir que su autor está interesado en bueno, ya las leímos, entonces, ¿de qué podemos decir que está interesado? Inciso A, en la mitología de las culturas antiguas. Inciso B, en la mitología griega. Inciso C, la mitología romana. O inciso D, la historia de las primeras civilizaciones. Bueno, descartamos la B y la C porque como en la A es de los griegos y en la B es de los romanos, entonces no podemos decir que el autor solamente se interesa por una de las dos y escribió de las dos. Y nos quedan 2 opciones, ¿no? Y la D nos habla de que la historia de las primeras civilizaciones. Para que esto ocurra, debería hablarnos sobre la historia de las primeras civilizaciones. De, por ejemplo, cómo se formaron, por qué creían en ellos, quiénes les ayudaban en la agricultura, cosas de ese estilo, ¿no? Y no se habla de eso. Solamente se habla del aspecto mitológico, ¿no? De las culturas, no de su historia como civilización. Entonces, por eso la respuesta es el inciso A, que las lecturas hablan ambas de la mitología. Vamos a ver otra pregunta. Del último párrafo de la lectura B se puede inferir que, inciso A, los dioses y humanos se relacionan entre sí en todas las mitologías. Inciso B, los relatos más importantes de las mitologías son aquellos referentes a los dioses. Inciso C, la mitología romana es muy compleja en sus árboles genealógicos. Inciso D, en aspectos no referentes a los dioses, la mitología romana está compuesta por relatos. Cuando tenemos este tipo de preguntas que son sobre un párrafo específico y ya contestamos varias de los textos generales, podemos hacer eso, regresar a ese párrafo específico. En este caso, dice que es el último párrafo, ¿no? Entonces dice, así pues, la mitología romana arcaica, al menos en lo referente a los dioses, no estaba formada por relatos, sino más bien por el entrelazamiento y las complejas interrelaciones entre dioses y humanos. Este es, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, dice que es en la mitología romana. Y aquí dice que se relacionan en todas las mitologías. Cuando hablamos de inferencia, tenemos que tener mucho cuidado con eso, de los absolutos. No podemos decir que todos o que nadie, porque lo estamos infiriendo, ¿sí? No podemos asegurarnos no podemos hacer una declaración tan grande. Pero sí podemos decir que algunas mitologías, ¿no? Pero no que todas, porque la romana no es toda la mitología que existe. Entonces descartamos la A, porque tiene el absoluto. Y luego dice que los relatos más importantes son aquellos referentes a los dioses. Bueno, nos habla de que en específico en la romana no se relacionan mucho esta parte de los relatos con los dioses, que es más sobre la relación de las personas. Entonces lo vamos a dejar pendiente, pero normalmente esa no sería. ¿Será? Dice que la romana es muy compleja en sus árboles genealógicos. Esto es importante porque dice que es el entrelazamiento que hay entre las relaciones entre dioses y humanos. Entonces,
Sí dice que es complejo, porque dice complejas interrelaciones. Entonces, sí, esta parte sí sería más que la B. Entonces, la B la descartamos y ponemos a pendiente la C. Y finalmente dice que en lo no referente a los dioses, la mitología romana está compuesta por relatos, ¿sí? Y eso también lo menciona, lo de los relatos, ¿sí? Pero nos dice que no estaba. Y aquí dice que sí. Entonces, por eso se descarta. Y por eso la respuesta es la C, de que es muy compleja en cuanto al árbol genealógico, aunque no se hable de árbol genealógico directamente, porque estamos haciendo una inferencia, ¿sí? Recuerden que una inferencia es algo que no necesariamente está escrito, ¿sí? En ningún momento menciona árbol genealógico, pero sí menciona las interrelaciones entre dioses y humanos. Es decir, cómo están relacionados, ya sea de manera, por ejemplo, de que los dioses tienen hijos y los hijos tienen otros hijos y así, y entonces así se va formando el árbol genealógico, ¿va? Entonces, por eso podemos decir que es esa, aparte de lo de compleja que ya viene aquí, ¿va? Y tenemos esta otra pregunta que dice, ¿qué afirmación es válida según la información de ambas lecturas? Considerando lo que ya sabemos de la lectura A y de la lectura B, podemos decir que, inciso A, ambas lecturas tenían los mismos sistemas de creencias. Inciso B, las culturas antes y ahora se vinculan religiosamente. Inciso C, algunas mitologías comparten en esencia los mismos principios. Inciso D, en Occidente la necesidad de creer ha sido históricamente una constante. ¿Qué descartamos? Hay que empezar por ahí. Normalmente en la parte de lectura y redacción hay que iniciar con eso, con quitar cosas. También en matemáticas pueden eliminar cosas que sea muy obvio que no va a ser, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso es muy obvio que la D no es. Porque dice que en Occidente y la necesidad de creer históricamente, bla, bla, bla. Y no habla, en ningún momento habla de que, el Occidente. En ningún momento habla sobre la necesidad de la creencia, ¿no? Entonces, lo descartamos porque no habla de eso, y no es necesario hacer el enfoque de que específicamente en el occidente, solamente allá, funciona así. Después, podemos eliminar lo de la B, ¿sí? De que las culturas antes y ahora se vinculan religiosamente. Y nos quedaríamos con la A y la C. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A o la C? Bueno, podemos decir que algunas mitologías comparten en esencia lo mismo, ¿no? Y también podemos decir que los sistemas suelen ser similares. Entonces la respuesta sería la C, porque en este caso los textos hablan sobre mitología, ¿sí? No sobre la cultura, ¿sí? Esta es la parte esencial. Ambas lecturas hablan sobre el aspecto mitológico, no sobre la cultura de las civilizaciones. Entonces, por eso la respuesta sería la C de esta pregunta específica. Y luego tenemos algunas preguntas de tipos de texto, ¿no? Ambas lecturas son de corte o de tipo literario, informativo, científico o histórico. Bueno, podemos descartar directamente el científico, no hablamos de ciencia, y el histórico porque no tenemos fechas, ¿sí? Entonces tenemos el literario y el informativo. Sabemos que el literario es cuando tenemos una narración y entonces nos enfocaríamos como en qué género literario sería, pero en realidad solamente nos está contando cosas. Entonces sería informativo, ¿sí? Solo nos está narrando cómo funciona y ya. No se adentra muchísimo como para que sea científico, no nos da fechas para que sea histórico y no nos lo cuenta de manera bonita para que sea literario, ¿va? Y ya, esas son todas las preguntas. ¿Cómo les fue? Espero que hayan sacado todas bien. En caso de que no, no se preocupen. Esas cosas pasan, hay que practicar y preguntarnos todo el tiempo cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y tratar de mejorar, ¿no? Entonces, les recuerdo que tenemos esta parte de los exámenes de simulación. Es un paquete de 10 exámenes, ¿sí? Entonces son 10 exámenes que son similares al de la UDG y que vienen completos, español, lectura y redacción, matemáticas, inglés, la variable.
Además, tenemos cursos en línea, a distancia, presenciales. Pueden preguntar en nuestras redes sociales al respecto, si quieren algún curso. También tenemos promociones vigentes, entonces pueden preguntar específicamente por la promoción. Y si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden dejar aquí y les vamos a responder. Vamos a estar al pendiente y sería todo. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima y practiquen mucho.